Dios los bendiga. Amén. Qué alegría poder estar hoy aquí con ustedes, después de un par de días que no veníamos. Y hoy Dios nos dio la oportunidad de acompañar en este momento tan hermoso y precioso para todos nosotros, como es acompañar a nuestra amada hermana María Luisa. Las grandes bendiciones que vendrán a partir de este momento para cada uno de ustedes, para esta isla tan linda, va a ser muy grande. Bendito sea nuestro Dios. Y la iglesia a nivel mundial sigue creciendo, sigue habiendo grandes maravillas, prodigios, señales. La transmisión del día domingo se ve en más o menos 132 países se han conectado, que es impresionante. Uno dice, la iglesia está como en 62 países y hay como 20 países más donde hay congregaciones, hay grupitos que se están formando, grupos de 20, 30, 40 creyentes. Pero cuando vemos el resumen de la transmisión en 132 países, más de la mitad del mundo, pues la gloria sea para Dios. Y lo más lindo es que las personas aprendiendo a conocer de Dios a través de una maestra, de una evangelista, de esa mujer, de esa varona de Dios que Dios puso para enseñarnos, a acercarnos a Dios, a conocerlo a Él. Bendito nuestro Dios. Puestos de pie, entonces vamos a empezar el estudio bíblico. Espero que vengan con mucha disposición. Hay que tener fuerzas, vigor, y pidámosle a Dios que se manifieste en gran manera. Que Dios vea el esfuerzo que hicimos, porque la bendición es grande. Amén, hermanos. Y todos nos vamos a ir muy felices y contentos el día de hoy. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos, y dispongámonos para este Dios que vive. Y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú, mi Dios, eres grande, eres poderoso, eres lo más lindo y precioso que hay. Porque, Señor, tú sabes que todo lo hacemos es por ti y para ti, Señor. Tú sabes, Señor, que sin ti nada somos. Y hoy, mi Dios, tú nos has permitido llegar aquí, a esta hermosa isla, a Puerto Rico, aquí, Señor. Esperamos hoy que todos los que vienen, que están hoy aquí, que han hecho un esfuerzo, Señor, nadie se vaya vacío. Que todos, Señor, de una manera u otra, sientan tu presencia, sientan que su vida va a cambiar. Porque es que tú eres el poderoso, tú eres el grande, tú eres el maravilloso. Todo lo que hacemos es por ti, para ti. Vivimos, Señor, aprendemos a vivir conociéndote, Señor, y queriéndote agradecer el solo respirar, el solo vivir, el solo hecho de que tú hayas permitido tu iglesia aquí en Puerto Rico, Señor, es una gran bendición, porque vendrán más y más obras para este país, para esta hermosa isla, porque tú eres así, Señor, porque tú no te quedas quieto, Señor, tú cada día vas conquistando más y más corazones, y para eso, Señor, has puesto un ministerio en cabeza de nuestra amada hermana María Luisa, para difundir tu evangelio, para que se escuchen esos grandes prodigios, señales, como los que ha pasado, como los que van a pasar, como los que van a seguir pasando. Hoy, mi Dios, te ruego que este estudio bíblico que va a ser transmitido a nivel mundial sea de gran bendición para todos, y que en especial, Señor, a cada uno de los que hoy están aquí y a sus familias se lleven una grata impresión, y sobre todo el anhelo de quererte agradar, de vivir por ti, para ti, porque tú eres lo más grande, precioso y hermoso que hay. Por eso, Señor, recibe este momento, porque todo lo que hacemos es por ti, para ti. Porque tú eres el poderoso, el grande, el maravilloso. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, mi Padre? Si vivimos es por ti, para ti. Por eso, Señor, recibe este momento, recibe hoy este culto, recibe este estudio bíblico, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a cantar este himno número 47. Te quiero, mi Señor. Himno 47. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe.
Bendito sea nuestro Dios. Bienaventurados todos somos nosotros, porque nos conduce ese buen pastor. Y nos habla a través de sueños, de visión, de profecía. Y por eso la iglesia se vuelve ese primer cielo. Porque Él está con nosotros, pero quiere estar ¿en dónde? En nosotros. Puestos de pie, vamos a entonar coro 172. Yo sé que estás aquí. ¿Y cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen que se van a manifestar hoy? ¿Y cuántos van a recibir bendición el día de hoy? Entonemos este coro 172. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a Dios. Y está aquí. Y se siente gozo. Y se siente felicidad. Y ahora más con la presencia de nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios, porque Dios vive y Él se manifiesta hoy. Y a Dios hay que valorarlo, hay que honrarlo y darle gracias. Y no sé si alguno de ustedes se han puesto a meditar, a analizar que en más de ¿qué países es, hermano? 132 países están escuchando la enseñanza que nosotros estamos dando. Y gente que está escuchando la palabra de Dios y recibiendo bendiciones del Señor. ¿Alguno de ustedes ha meditado que eso es un fenómeno? Seguramente. Y sí, es un fenómeno. Pero antes de seguir hablando, los saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, con mucho cariño aquí en Puerto Rico. Aunque yo sé que aquí hay gente de muchas naciones y hay muchos colombianos. ¿Cuántos colombianos hay? Levanten la mano. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos de Puerto Rico? Ay, están como a la par. Me alegra el corazón. También saludo con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo, en todos los lugares de los 130 y algo de países que van a ver este estudio bíblico el día de hoy. Los saludo a todos ustedes también con mucho cariño. Así que ahora, a través de la tecnología, pues nosotros estamos allá en todo el mundo, en los corazones de la gente, en los oídos de las personas. Y ya no es difícil, como antes,
que era tan difícil la comunicación. Ahora es tan sencillo, gracias a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, y yo le doy gracias a Dios por permitirme al fin venir después que yo ya tenía este viaje planeado hace 5 años. Hace 5 años yo estaba planeando ahí en mi agenda viajar a Puerto Rico. Y no, imposible. Cuando ya iba a venir, entonces vino la pandemia. Durante la pandemia, les cuento que para mí fueron los días muy felices de mi vida, porque yo estaba con los hermanos cada 8 días. Primero eran 2 veces a la semana y luego cada 8 días con los hermanos, dando la enseñanza. Al principio, como era prohibido las reuniones, que la gente se congregara, era prohibido que se congregaran más de 10 personas en un solo sitio. Entonces, al principio era solamente el camarógrafo y otras 2 personas. Éramos los que asistíamos a la iglesia y allí daba la enseñanza y me dirigía a la gente como si estuviese en medio de multitudes. Yo sabía que detrás de esa cámara, allí estaba la gente escuchando la palabra de Dios, consolándose, porque las enseñanzas fueron un gran consuelo, un gran apoyo. Fue un refugio para muchos. Y yo quiero destacar la obra de nuestro Dios, yo quiero destacar esta obra, esta iglesia, que nosotros debemos valorar. Ustedes que están aquí, valoren que nuestro Dios los ha puesto en este camino, que Dios los ha mirado con ojos de misericordia y los tiene escogidos para el reino. Porque ustedes saben que hay miles de religiones. Ustedes saben que aquí mismo en esta isla ahí se caracteriza también porque ha abundado también, digamos, las religiones cristianas. La gente que dice leer la Biblia. Entonces, nosotros valoremos cómo algunos en alguna época que anduvimos con los grupos de cristianos, nunca tuvimos la manifestación del Espíritu Santo. Nunca Dios nos dio sueños o visiones, o nos habló, nos dio revelación, nos hizo promesas. Y ahora nosotros aquí, Dios nos hace promesas maravillosas, nos cumple. Y Él se manifiesta entre nosotros haciendo milagros y señales, sanidades. Hace prodigios. El Señor ha resucitado muertos, personas que han muerto. Ha levantado gente de sillas de ruedas. Y ha solucionado problemas a la gente cuando los han secuestrado, cuando ya los tienen encañonados para disparar, para quitarles la vida. El Señor los ha salvado en el último instante. Ha hecho Dios todos esos milagros en mucha gente. Cientos de personas dan testimonio del milagro de la obra que Dios hace en ellos. Entonces nosotros tenemos que agradecer y honrar a nuestro Dios y pensar que el Señor nos ha traído y nos atrae en este camino, en esta verdad que el Señor se está manifestando. Y muchos cristianos, yo le doy gracias al Señor porque muchos cristianos aún ellos se añaden a las enseñanzas que yo estoy dando de lo que Dios me da. Ellos se añaden, ellos se conectan a internet, ven las enseñanzas, anotan todo porque dicen, en mi iglesia yo voy a enseñar esto. Porque seguramente ellos nunca vivieron esas experiencias con Dios, lo que nosotros hoy estamos viviendo. Nosotros leemos que Dios habló con Abraham, que Dios estuvo con Jacob, y que ellos fueron siervos de Dios, Noé, los profetas en la antigüedad. Dios les hablaba, Dios les daba órdenes y ellos hablaban al pueblo, hablaban a la gente, a los reyes, a los gobernantes. Y hoy Dios hace lo mismo con nosotros. Amén. Dios también hoy tiene palabra para muchos y tiene mensaje y tiene promesas para mucha gente. Y no es solamente la gente que se congrega, sino que Dios ha tenido misericordia de hablarle y de hacerle promesas a personas que aún no han llegado a la iglesia, pero que han escuchado que entre nuestra congregación Dios habla y está el don de la profecía. Entonces ellos van, dice, yo quiero que me den profecía,
porque es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me guíe, que me consuele. Y ellos van allá y se les da la profecía y salen felices, salen llorando, diciendo que verdaderamente Dios está ahí. Entonces, como Dios está en esta obra, en esta iglesia, en esta congregación que se está reuniendo en tantos países, entonces hay que pensar, ¿quién gobierna todas esas congregaciones? ¿Quién somete a todas esas congregaciones a que estén juntas, unidas en uno solo? ¿Quién los somete? Es el Señor, porque no hay ser humano, no hay poder humano que pueda gobernar o someter a otra persona. Es que ni siquiera un país, el mismo presidente, no es capaz de someter o sujetar a su país, porque le queda muy difícil, porque la gente cada uno hace lo que quiere y se van por un lado diferente. Entonces, aquí, en esta iglesia, en esta congregación de Dios, que está en tantos países, y que el Señor habló, hace casi 60 años fue cuando Dios habló que estaría abriendo una iglesia grande en Colombia y en todo el mundo, decía el Señor. Nunca nos pusimos a pensar ni a analizar de qué manera o cómo serían estas cosas. Solamente creímos y seguimos orando, y así han pasado los años y Dios ha cumplido su palabra, su promesa. Y el Señor ha estado respaldando esta iglesia. El Señor respalda, y por tanto Dios exige que nosotros seamos sinceros, que le amemos de corazón, amemos la obra de Dios y amemos la gente, las almas, los que se han de convertir. Amar esa voluntad de Dios, cumplirla y desear agradar a Dios en todo, porque este es un Dios vivo que tenemos nosotros. Muchos nos están preguntando, mucha gente, gobernantes y líderes religiosos, nos preguntan cómo hacemos, cuál es la fórmula que tenemos para que tantas iglesias y tantos pastores se sometan a una persona. ¿A quién? No se pueden someter a María Luisa. Mire, yo soy una mujer chiquitica, así como ustedes me ven, diminuta. ¿Qué hombres por allá importantes se van a someter a mí? O que yo los gobierne, no. ¿Quién es nuestro Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le habla a ese hombre alto, fornido, fuerte, valiente, intelectual, sabio, lo que sea, le habla y le dice, sométete, obedece a mi palabra. Aquí en este lugar es donde te quiero. Aquí te voy a bendecir. Congrégate allá donde se congrega María Luisa. Allá es donde te necesito. Es el Espíritu Santo, Él que nos gobierna, nos somete, nos sujeta. Así que esa es la respuesta que se le han dado a estas preguntas que hacen los líderes religiosos. Me decía un líder un día, es que mi iglesia son 500 creyentes, pero tengo problemas y divisiones, esos son divisiones y divisiones, y qué problemas que tengo. Yo no puedo manejar esos 500. ¿Usted cómo hace para manejar no sé qué? Le dije, yo no, es Dios, es el Espíritu Santo. El Señor una vez mostraba en visión que había un hermano y el Señor le decía a ese hermano que tenía que reunirse con nosotros, congregarse. Y él no quería, él se iba para la otra iglesia, que porque ya era cantante y era músico, entonces él se iba para allá porque en nuestra iglesia pues no habían los músicos ni nada de esas cosas, entonces él quería cantar. Así que él se iba para allá y tuvo una revelación donde el Señor Jesucristo dice que lo agarraba del cabello así. Del cabello lo agarraba y le decía, mire, aquí no te quiero tener, sino aquí, y que lo puso en medio de donde estábamos todos nosotros. Dice, ahí es donde quiero que estés. Y así que este hermano vaciló y ¿qué no hizo para no estar con nosotros? Y el Señor lo doblegó. Y ahí terminó con nosotros. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy contando de algo que pasó hace como 50 años. Bueno, bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a estar meditando en un verso, aparte de las preguntas que yo creo que ustedes tienen,
También me van a disculpar que vamos a demorarnos más del tiempo de lo normal, digamos, de los cultos de enseñanza, pero amerita que nosotros meditemos en algún verso de la Biblia, que a veces esos versos son malinterpretados por mucha gente y por muchos cristianos también. Y hoy vamos a meditar en esa palabra del Señor para aprender, para que ustedes sean un día maestros y maestras de la palabra del Señor. Amén. Porque todos ustedes tienen, cada uno de ustedes, un llamamiento divino. Cada uno de ustedes Dios les ha impuesto un trabajo, un oficio, un ministerio. Y llegará el día en que cada uno de ustedes tendrá que cumplir eso y también presentar delante de Dios lo que Él les ha dado en esta vida. Entonces, ustedes tienen que prepararse, comenzar a prepararse. Y ahora comenzar a prepararse es leer la Biblia. Y también les invito para que lean el libro de vivencias. Porque en el libro de vivencias hay muchas cosas, mucha riqueza, donde usted va a aprender porque Dios, Él sigue manifestándose y a veces la gente no entiende alguna manifestación de Dios y en el libro de vivencias usted va a encontrar esa riqueza, esas vivencias donde experiencias espirituales se viven con Dios y cuando uno no encuentra explicación, ahí va a encontrar uno el por qué y para qué de todo lo que acontece y que les puede suceder a ustedes en su vida espiritual también. Así que leer el libro de vivencias también es muy importante. Hay mucha gente que ha tenido muchos beneficios por leer, porque han aprendido, han llevado a su corazón la palabra de Dios, las promesas de Dios, y eso es pues una bendición del Señor. Vamos a iniciar ahora sí con las preguntas de esta tarde. Con las preguntas, yo no sé si están ahí las personas preparadas, los hermanos o las hermanas que van a hacer su pregunta. Vamos a iniciar ya con la primera pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa, Dios la bendiga. Mi corazón está muy feliz, y le agradezco a Dios por su visita a nuestra hermosa isla de Puerto Rico. La amamos mucho en el Señor. Desde el primer instante que yo llegué a esta hermosa iglesia, Dios se ha manifestado grandemente en mi vida, y en medio de mi familia. Hoy día soy una persona completamente diferente de la que yo era antes. Porque Dios cambió mi corazón y mi manera de pensar. Hermana María Luisa, mi pregunta es personal, basada en el libro de San Lucas, en el capítulo 18 del verso 2 al 8, donde habla la parábola de la viuda y el juez injusto, que la viuda tanto le insistió al juez hasta que él le hizo justicia. Dios me ha dado la capacidad, y la inteligencia, para yo decidir a qué Dios sigo. He reconocido el camino verdadero, y que Dios se manifiesta aquí en la iglesia. Por ello me bauticé en agua, y deseo cada día alcanzar la merced de Dios, y servirle con los dones espirituales. Mi pregunta es la siguiente, hermana María Luisa, en mi caso personal, debido a mi discapacidad física, ¿cómo debo orarle a Dios? ¿Puedo ser más insistente en pedirle al Señor un milagro de sanidad, ya que mi cuerpo físico no puede hacer lo que mi mente le ordena, pero a pesar que puedo tomar decisiones, puedo orarle a Dios? También puedo alabar el nombre del Señor, y leer la Biblia. ¿O será que en mi caso, no estoy presentando los argumentos necesarios, cuando le pido al Señor? En mi caso personal, mi cuerpo no puede hacer lo que mi mente le ordena, pero mi mente para tomar decisiones, sí puede hacerlo. Muchas gracias, por su dedicación y por enseñarnos la hermosa palabra de nuestro Dios. Dios la bendiga. Bien, gracias a nuestro Dios por lo que Dios permite que el hombre transforme y crea para beneficio del ser humano. Amén. Y la hermana, pues la saludo con mucho cariño. Le deseo que mi Dios, que los ojos de mi Dios estén sobre usted, que los oídos de mi Dios estén sobre usted, para que el Señor escuche lo que usted dice de su mente, que es su corazón, sale de su corazón. Pídele a Dios un milagro. Siga pidiéndole a Dios un milagro para usted. Dígale a Dios, así como usted dice que puede alabar, que puede orar, que puede pensar, que puede tomar decisiones.
Entonces pídale a Dios siempre, no se canse de hacerlo. Dígale, Señor, quiero un milagro. No le diga cuál, solamente lo que Dios quiera. Pídale un milagro para que usted sea completa en su vida, que ahora dice que tiene paz y que ha tenido un cambio desde que conoció a Dios, ha tenido una transformación, un cambio de vida. Entonces siga pidiéndole al Señor y pídale milagros y verá cómo Dios la está escuchando. Él siempre la ha visto y la ha escuchado, pero sí le va a escuchar su petición, lo que usted le pida de ahora en adelante. Él le va a escuchar y el Señor va a proceder y va a actuar en usted. Bien, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Mi corazón rebosa de alegría, de contentamiento, de agradecimiento con nuestro Dios por permitirnos la oportunidad de estar delante de su presencia en esta tarde. Hermana María Luisa, tengo una pregunta en la Biblia, si usted me lo permite. Hermana María Luisa, mi pregunta en la Biblia se encuentra en Josué, capítulo 18, versículo número 3. 18:3. Sí. Amén. Y dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hermana María Luisa, nosotros cuando llegamos a la iglesia, miramos con gran admiración a los servidores de Dios y luchamos por alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas espirituales. Hermana María Luisa, ¿cuándo podemos ser negligentes con las bendiciones espirituales que Dios nos da por misericordia? Pues negligentes es cuando nos volvemos perezosos y no trabajamos los dones. Cuando Dios da los dones espirituales y la persona le da pereza, deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de imponer manos o de profetizar. Entonces, pues le da desánimo o pereza, eso se llama negligencia. Así que cuando Dios nos dé, pues tenemos que trabajarle y aunque no nos dé, buscar. Si no nos ha dado, decir, Señor, estoy en la búsqueda de lo espiritual. Cuando ya Dios nos dé lo espiritual, seguir en esa lucha, seguir constantemente trabajando sin desmayar. No hay que desmayar, hay que ser firmes, hay que dejar la pereza, el desánimo, no es dejarse envolver en las cuestiones de la vida, en todo lo que sucede en la vida cotidiana, sino que ser valiente y luchar y seguir y ser valiente. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Seguimos. Muy buenas tardes, hermana. Bienvenida aquí a Puerto Rico y esto es una bendición verla aquí personalmente. Estoy aquí gracias a una profecía del Señor que me dijo que estaría al frente suyo y que le estaría haciendo una pregunta que él la contestaría a través de su boca. Y la pregunta comienza citando unos versos, uno en particular que siempre me llamó la atención, que está en Juan 19, versículo 34. Y lee como sigue. Estando en la cruz, el Señor ya sin vida, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Siempre me llamó la atención de que salió sangre y agua. Esto me motiva a volver a unos versos del Antiguo Testamento y cito Éxodo 17, versículo 6. Y leo lo siguiente. He aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo, y así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Mashá y Meriba. Luego, en Números 20, versículo 8, estando en Cades, en el desierto, le dijo el Señor a Moisés, toma la vara y reúne la congregación
tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Esto es muy importante, hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará sus aguas y le sacarás aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. La contestación en alguno de los estudios suyos se me fue revelada y está en Corintios 10, versículo 4, que es la contestación a la pregunta que le voy a hacer, hermana. Y la pregunta es la siguiente: por doctrina sabemos que el Señor Jesucristo es el agua de vida y la roca. Estas rocas que le dieron agua en el desierto, ¿fue en ella la manifestación del Señor Jesucristo? El agua que ellos bebieron en el desierto, esa roca, la roca, sí, esa roca estaba representando al Señor Jesucristo. Era la representación simbólica de Cristo Jesús. Por eso está en Salmos, que ahí habla que de la roca, de esa roca, pues salió agua de ese pedernal. Era la representación de Cristo. Y cuando sucedió lo de la cruz del Calvario, que dice que el soldado, cuando le traspasó la lanza y que salió sangre y agua, no especifica la Biblia, los que vieron cuentan los hechos, pero nadie da una explicación. No nos atrevemos a dar explicaciones porque pues sabemos que el Señor Jesucristo era la roca, era el agua de vida. Bueno, el que quiera decir es que esa agua era para demostrar Dios un poder, y que Dios sí demostró un poder ahí en ese caso, porque eso es un caso insólito. De ningún cuerpo, aunque le vayan a enterrar un cuchillo o lo que sea, no va a salir agua, sale sangre. Pero que en el caso del Señor Jesucristo sí hubo algo extraordinario. Y lo extraordinario fue que salió agua también, dando a entender quizá que el Señor Jesús no era cualquier ser humano, no era cualquier ser humano, era una persona demasiado especial como ser humano, una persona que no era de este mundo, no era un humano. Eso es lo único que nos da, podemos entender nosotros, que Él era un ser extraordinario, diferente a todos los humanos. Bien. Por lo demás, gloria a nuestro Dios, porque el Señor Jesús es la roca firme, el agua de la vida eterna, el agua que sacia, el agua que salva, el agua que limpia los pecados, que quita el pecado y que perdona. Bendito el Señor. Seguimos. Sí, hermano. Muy buenas tardes, hermana María Luisa. Buenas tardes a todos los que la acompañan. La amamos en el Señor, hermana. Estamos muy felices desde que recibimos la noticia que usted venía para acá. Estamos muy felices, hermana. Anhelaba tanto este momento porque el Señor me dio esta promesa de que estaría frente a usted haciéndole una pregunta y que sería de mucha edificación. Hermana, brevemente quiero decirle que el Señor me trajo a esta nación con unos planes que yo no conocía y he sido grandemente bendecida, hermana. Desde que llegué a la iglesia y la escuché, comencé a valorarla y comencé a ser muy bendecida. Asimismo, hermana, luego leí el libro de vivencias, hermana, y ahí comencé a amarla más y amar más todo lo de Dios, porque veo todo el sacrificio que el Señor ha hecho a través de usted para levantar esta obra que ha sido tan grandemente bendecida. El Señor me hizo muchas promesas y me ha cumplido algunas de ellas, y me hizo una gran promesa y yo me sentí tan feliz. Me dijo que me iba a dar un gran regalo, hermana, y luego entendí que son los dones espirituales y estoy esperando esa gran bendición porque anhelo servirle y quisiera, si fuera hoy, anhelo esa esperanza, si Dios le place, que sea hoy con su presencia que me dé ese regalo, hermana. Así que tengo una pregunta, hermana, y es en el libro de Romanos, en el capítulo 11. En el versículo 29. Romanos 11, 29. Sí. Bien, hermana. Voy a leer desde el versículo 27 para una mejor comprensión. Dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermana María Luisa, el apóstol Pablo aquí estaba hablando de aquellos dones irrevocables y aquel llamamiento que él le hizo a los patriarcas, a los profetas y también a los apóstoles de la antigüedad. Usted nos ha enseñado que él cumplió esos dones, esas promesas, ese llamamiento, él les cumplió y le otorgó todo esto, hermana. Mi pregunta es, hermana, hoy día también para nosotros son irrevocables esos dones y ese llamamiento. Usted nos ha enseñado, hermana, que cuando el Señor nos da los dones, no es porque seamos perfectos, sino para que sigamos perfeccionándonos y sigamos buscando de Dios y nos apartemos del pecado, porque Dios nos va limpiando poco a poco. Pero aún, hermana, si nosotros nos descuidamos y seguimos en el pecado o nos desviamos tras otros pecados como el materialismo, la envidia, aún para nosotros, hermanas, hoy en día son irrevocables estos dones y este llamamiento. Y si Bien. es que no, ¿por qué la diferencia de que en la antigüedad sí y hoy entonces para nosotros no es así, Bueno, hermana? Muchas gracias En por la su antigüedad respuesta. fue Dios que juró por sí mismo a Abraham para hacer un llamamiento. Dios le hizo un llamamiento a Abraham y le dijo, tú serás padre de muchas naciones y de ti voy a sacar una nación, una nación poderosa y serás padre de muchas naciones. Esa fue la promesa o el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, y los dones pues fue esa promesa que Dios le dio de elegir un pueblo de Israel, un pueblo de Israel. Entonces Dios le hizo esa promesa a Abraham, pero esa promesa no fue tanto cumplida en el pueblo de Israel físico. Ese pueblo que Moisés sacó de Egipto, ese pueblo físico perdió las bendiciones de Dios, pero el llamamiento o los dones que Dios le dio a Abraham eran para siempre, y estaba Dios hablándole a él, era de un futuro, es decir, de Cristo Jesús con su iglesia. Entonces, por eso dice que aquí Dios estaría levantando, primero levantó un pueblo de Israel físico, que fue con Moisés. Pero como ese pueblo físico falló, entonces Dios de todas maneras había guardado la esencia y el pueblo espiritual al futuro con Abraham, que era para el padre, por eso dice que es el padre de la fe. Y que Dios sabía que Abraham, ese pueblo que le había dado a Abraham, o el llamamiento o la promesa que le hizo a Abraham, que sería padre de naciones y que de él sacaría una nación muy grande, Dios estaba hablando era de Jesucristo y su iglesia le estaba hablando a Abraham. Él no le estaba hablando a Abraham del pueblo físico, material, sino de la iglesia del Señor, de ese futuro. Y por eso dice que Dios le juró a Abraham eso, hizo un pacto con él y juró por sí mismo. Por supuesto, por eso dice que son irrevocables los dones y ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham, él no lo podía echar atrás porque había jurado por sí mismo. Esto no tiene nada que ver con los dones espirituales de hoy, porque los dones espirituales son del Espíritu Santo que los da. Estando ya la iglesia del Señor Jesucristo conformada, cuando Él comenzó con sus apóstoles al inicio, empezó a formar su iglesia, y ya vino el Espíritu Santo a estar con los creyentes, con la congregación. El Espíritu Santo es para ayudar a cada persona individualmente en su vida espiritual. Entonces dice que ya comienza Dios a repartir sus dones espirituales a la gente, pero ya ese repartimiento de dones no es un juramento, no es un pacto que Dios está haciendo, porque ya lo hizo con Abraham y fue una sola vez. Y el Espíritu Santo, en cambio, viene y va bautizando y le va dando dones a cada persona. Entonces ahí no hay pactos ni hay juramento por parte de Dios, sino es una promesa cumplida, que el Señor Jesús dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu y todos van a estar profetizando y todos van a ver visiones y hablar en lenguas. Una promesa. Entonces ya esos son los dones del Espíritu Santo. No son los dones ni el llamamiento que Dios le hizo aquí a Abraham, es diferente. Entonces los dones espirituales hoy, o después del Evangelio, la iglesia del Señor,
que el Señor le reparte dones a la gente. Si la persona no es fiel ni firme en el camino del Señor, pierde los dones, porque Dios se los quita, porque Dios se aparta de la persona. Dios le da el Espíritu Santo y los dones a un hombre o a una mujer para que esta persona cambie, para que cambie su vida y para que deje de pecar y siga por el camino recto y siga buscando al Señor, para que se perfeccione. Para eso son el Espíritu Santo y los dones, para la perfección, para que cada hombre y mujer sean perfectos delante de Dios. Pero si la persona llega a un tiempo en que se vuelve necio, ambicioso, se desanima, vienen las malas amistades, viene el diablo, lo envuelve, se deja envolver por el pecado, por las debilidades de su carne y comete otra vez pecado, retrocede en su vida espiritual y no vuelve a seguir adelante, entonces ¿qué hace? El Espíritu Santo sale, lo deja abandonado. Dios se aparta de esa persona y ya la deja sola en el mundo, entonces ya la persona ya no tiene al Espíritu Santo que le va a ayudar, lo va a apoyar, sino que ya la persona está sola y en vez de ser el Espíritu Santo, más bien vienen son espíritus engañosos a poseerlo y a confundirlo más para hacerlo infeliz. Eso es lo que sucede, que los dones sí se pueden perder. Por eso nosotros tenemos que ser fieles y conservar la bendición que Dios nos da, cuidarla, cuidar la bendición. Y uno la debe cuidar, porque una vez el Señor a alguien le decía, cuida tu bendición, cuida tus dones que te he dado, cuídalos porque el diablo puede venir y quitárselos, ¿ve? Haciendo que la persona no crea o peque. Entonces así el Espíritu Santo ya se aparta, el respaldo de Dios se le quita a la persona, todo pierde, la persona pierde todo. Entonces este verso no tiene nada que ver con hoy en el Evangelio los dones espirituales. Esto eran los dones espirituales y aquí irrevocables son los dones y llamamiento de Dios fue lo que Él le hizo a Abraham con el juramento de que al futuro formaría su iglesia, su pueblo y sería para siempre. Bueno, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a mi isla del encanto, Puerto Rico. Que Dios me la bendiga mucho. Hermana, quería decirle que cuando yo era muy joven, yo pertenecía a la iglesia tradicional y a mí me decían que leer la Biblia era de locos. Hoy puedo decir que hoy estoy loca de amor, de la felicidad. De felicidad por amor a Dios. Hoy sí estamos locos de la alegría. Y nosotros nos podemos volver locos, pero de la felicidad y de la alegría y queremos saltar, brincar, volar. Eso queremos. Sí, hermana. Hermana, tengo una pregunta de la Biblia, si me permite, hermana. Es en Apocalipsis 3. Sí, hermano. Verso 8. Estamos hablando aquí de las 7 iglesias que somos nosotros los creyentes y hay 6 de las iglesias que el Señor le habla lo bueno y lo malo. Pero hay una que es la iglesia de Filadelfia, que es como, yo diría como la escogida, usted me corrige, hermana. Voy a leer, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Cómo podemos ser un ejemplo de poca fuerza? Esa parte no la entiendo, hermana. Si sí. Podemos profundizar. Gracias, hermanas. Sí, dice que el mensaje a Filadelfia dice, yo conozco tus obras, pero sí habla de las obras, ¿no? Entonces las obras son buenas o malas. Aquí eran buenas, ¿cierto? Conozco tus obras, son buenas. O tus hechos. O conozco tus acciones o tu manera de actuar. Mire que tenemos varios sinónimos. Dice, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual, esa puerta, nadie la puede cerrar. Esa es la bendición de Dios.
la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Nadie la puede cerrar. Solamente el enemigo o solamente el pecado de la gente hará que se le cierre la puerta, que no pueda entrar. Es lo único. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Si digamos poca fuerza, es que en ese tiempo la gente era perseguida. Todos los cristianos eran perseguidos y los buscaban para quitarles la vida, para apedrearlos, para lanzarlos por aceite hirviendo, por el fuego, los quemaban vivos, los apedreaban. Todo eso sucedía con los cristianos en la época primitiva. Así que en estas iglesias que había en estos pueblos, estaba el predicador, o probablemente ese predicador era un profeta, era un evangelista, un maestro, era el que estaba allí predicando en esa iglesia, y él enseñándole a la gente y predicando y viendo las obras buenas o malas o lo que este predicador estaba enseñando a la congregación. Pero más que fuera a una congregación, esto se está refiriendo es también como a nuestra vida personal, individual. Porque como decía antes, Dios hoy en día nos trata a nosotros individualmente. Y dice que sí, todos los corazones que aman a Dios forman una iglesia, pero para juzgar, el Señor nos juzga individualmente a cada uno, porque hay personas que hacen más que otras. Hay personas que tienen más méritos, que se ganan más bendiciones. Hay otros que no dan, entonces Dios a cada uno le da. Entonces Él no va a tratarlos a todos por igual. Sino que cada uno, el que más llegue a la meta, el que dice que cuando están corriendo en un estadio, todos corren porque todos quieren llegar a la meta. Pero dice que siempre hay un ganador, pero que todos corren. Y el Señor dice que todos nosotros debemos correr, seguir. Para llegar a la meta y no pensar, no, eso yo no voy a llegar, yo creo que va a ser aquel, no, o aquella. No, nosotros no pensamos eso. Yo sigo porque yo voy a ganar la vida eterna. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces, esto de los mensajes aquí que están las 7 iglesias, no es tanto como para toda la congregación. Sí, el pastor jugaba un papel muy importante en ese entonces, y por eso le envió el mensaje a cada uno para que predicara y enseñara la verdad, la realidad, que se arrepintiera, que viviera en santidad y enseñara a la gente. Pero también nosotros podemos tomarlo para nosotros individualmente, como en nuestra vida, que lo que estamos haciendo ante Dios, bien o mal, y que nosotros luchemos para que alcancemos ese triunfo y logremos hacer cosas buenas. Entonces, en ese tiempo le decía, tú tienes poca fuerza, era porque ellos eran perseguidos por los gobiernos, por la otra religión, por los seguidores de la ley de Moisés. Todos ellos pues eran sus enemigos, entonces él no tenía quien le ayudara, no tenía nada, sino que eran pues ahí frágiles en ese aspecto de los enemigos. Pero dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, es decir, te has enfrentado hasta que un día de pronto te van a llevar allá al foso de los leones, entonces, seguramente. Bien, eso es lo que quería decir ahí el Espíritu Santo. Seguimos. Muy buenas tardes, hermana María Luisa, y a todos los hermanos que le acompañan. Reciban un cordial saludo de la Iglesia en la República Dominicana. Mi pregunta es, hermana, pues ahí en las costumbres y pues las creencias que van de generación en generación, a veces pasa que las personas dicen, cuando alguien está enfermo, a veces uno ni siquiera le pregunta cómo qué hacer, sino que le hace el comentario y la persona dice, lo que tienes que hacer es ponerle una moneda en la frente o prepara este verbaje y dale para que se sane. Entonces, hermana, yo quisiera su guía en esta parte, hermana. Muchas gracias. Pero digamos, ¿usted no está de acuerdo que la gente opine? Bueno, que a la gente le gusta formular los remedios caseros, decían. Por allá en mi tierra decían los remedios caseros. Sí. Pero bueno, ¿y qué es lo que la hermana
No, lo que pasa es que a veces hacen como agüeros en cuanto a eso, como que, póngale una media en el pie y una Bueno, moneda. pues cuando sean agüeros, pues usted no va a ponerse a hacer eso. No haga nada de lo que sean agüeros, creencias, las supersticiones, nada de eso. No lo haga. Pero si usted ve otra cosa ya que es normal, como por ejemplo le dice, no, hierva unas hojas de menta y le da a beber ese té de menta, pues ahí no hay agüeros. Pero cuando ya viene, no, que se ponga no sé qué en el oído, que se unte en la frente, que luego haga tal cosa, pues ahí están los agüeros. Pues nosotros no vamos a hacer eso porque aquí en la Biblia Dios prohíbe que nada de supersticiones, agüeros, nada de espiritismo, de adivinación, de hechicerías, de brujerías, que todo eso hay que apartarlo porque muchas personas se dedicaban a trabajar en eso y Dios prohíbe eso. Cuando nosotros conocemos el camino de Dios, Dios prohíbe que la gente se aparte de todas esas cosas. No le vuelva a dar crédito, no confíe en eso, no vaya a consultar a esas personas. Y si usted hacía eso y la gente la consultaba, arrepiéntase, apártase y busque a Dios, porque ya usted ha conocido el camino de Dios, entonces ya no hay que hacer nada de eso. Entonces, todos esos agüeros y todas esas cosas hay que abandonarlas porque todo eso es un sacrificio, todo eso es una esclavitud. La gente vive esclava de todas esas creencias, costumbres, tradiciones. La gente se esclaviza. Nosotros tenemos que ser libres en el Señor. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón y no darle credibilidad a nada de estas cosas, sino tener a Dios con nosotros. Entonces, cuando alguien se enferma, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el primer remedio? Confíe en Dios, pídale a Dios, clámele a Dios. Pero sí, haga las cosas que hay que hacer. Llévelo al médico para que el médico le haga análisis. Eso es lo que se hace. Bueno, seguimos, sí. Muy buenas tardes, amada hermana María Luisa. Que Dios la bendiga. Es una alegría inmensa poderla tener aquí nuevamente en la Isla del Encanto, que hoy es verdaderamente la Isla del Encanto con su presencia, hermana. Bienvenida. Mi pregunta está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, en el versículo 11. Sí, hermano. Allí el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermana, entiendo que este verso es mucho más profundo de lo que podemos comprender, pues ya que en la antigüedad los mismos apóstoles dieron físicamente su vida por las ovejas, y hoy los que anhelamos, por ejemplo, servirle al Señor, tal vez no tenemos. Los apóstoles no dieron su vida por las ovejas. Los apóstoles dieron su vida por el Señor Jesucristo. Amén. Sí. Amén. Que hermano. no se nos vaya a confundir una cosa con la otra. Sí, hermano, sí. Amén, hermana. Y por ejemplo, cuando el Señor dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, por ejemplo. Por eso, hermano, es que ahí dice, yo soy el buen pastor. ¿Habrá otro buen pastor? No. Él es el único. Él es el único. Como Él es el único y dice el buen pastor da su vida por las ovejas, eso fue lo que Él hizo. Se sacrificó en la cruz del Calvario por la humanidad, por la iglesia, por la gente que ha de creer en Él. Pero hay un solo pastor divino. Los otros pastores que el Señor pone, les dice a los otros pastores, ustedes sigan mi ejemplo. Pero si una persona es necesario que vaya a dar la vida por otro, tiene que ese otro creyente ser un dechado de santidad, de virtudes, que realmente merezca que alguien da la vida por él. Porque nadie se va a poner a dar la vida por una persona que es llena de vicios, de pecado y de malicia. No, eso no. Entonces tampoco vamos a decir que en la congregación está el pastor, entonces el pastor va a dar la vida por la congregación. No, porque entre la congregación habrá gente que lo merece y gente que no lo merece.
gente que se ha convertido a Dios verdaderamente y otros no. Entonces tampoco cabe que ese pastor vaya a dar su vida por la congregación. Pero si se dice que ese pastor da su vida por aquel personaje, porque es que ese personaje era un hombre de Dios, un siervo de Dios, un Moisés, un Abraham, un Jacob, bueno, un Daniel. Entonces ese pastor da su vida por él, dice, yo doy mi vida por él, saco la cara por él. Hágame todos los males a mí y no a él, y así. Lo puede hacer, pero no por cualquier persona que no lo merezca, que no sea digno. Entonces, en eso también debemos analizar sabiamente para poder analizar aquí, no a la ligera, tomar los versos para interpretarlos, ¿no? O para hacer las cosas, sino con sabiduría. No sé si el hermano tenga versos de la Biblia u otros en los que uno pueda leer para ir analizando. Sobre su pregunta, hermano. Siga su pregunta. Sí, Siga hermana. su pregunta, hermano. Lo decía porque, por ejemplo, ahora que se va a extender el evangelio por muchas partes del mundo, hay muchos lugares donde hay enfermedades, donde los pastores están expuestos a secuestros, accidentes, a peligros de muerte por ir a llevar la palabra de Dios a esos lugares tan recónditos, hermana. Sí, ahí entonces se dice que esos hermanos dan su vida por el Señor, por sacar la cara por Dios, por predicar a Dios, por hablar de Dios. Ellos dan su vida es por eso, por Dios, no tanto por las personas. Y aquí cuando el Señor Jesús dice, es que yo soy el buen pastor, no había sino uno. Y él estaba hablando, era del sacrificio que le iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, porque pues estaba hablando era de ovejas realmente, de gente perfecta, así como dice que el Señor va a levantar una iglesia perfecta, entonces todos van a ser santos perfectos. Simbólicamente el Señor Jesús estaba viendo su iglesia, aunque todavía el Señor ya murió en la cruz del Calvario, pero realmente su iglesia todavía no se ha formado, no se ha formado esa iglesia perfecta que Él prometió, porque dice que esa iglesia el Señor mismo es el que la va a perfeccionar, pero que enviaba el Espíritu Santo para que Él ayude a perfeccionarla, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo en las congregaciones, dando los dones en el repartimiento de los dones espirituales, para que cada persona cambie. Pero nosotros miramos y nosotros como humanos nos damos cuenta que algunas personas reciben los dones espirituales, pero no cambian totalmente. Siempre viven en una falta, en un error, en un pecado. Entonces no está perfecto. Pero como nosotros dice que mientras que tengamos la vida tenemos la esperanza de cambiar, nosotros queremos cambiar. Entonces yo digo, bueno, yo estoy luchando, yo quiero cambiar y yo tengo la esperanza de que no sé cuántos días voy a vivir, pero que el día que yo esté en la presencia del Señor, ese día yo ya sea perfecta. Ese día yo ya sea perfecta. Entonces nosotros todos estamos luchando y aquí el Señor decía que su iglesia tenía que ser perfecta. Entonces por eso el Señor decía, el pastor da la vida por las ovejas, pero estaba hablando era de unas ovejas blancas. Todas blancas las ovejas, perfectas. Y Él así lo hizo. Lo sacrificaron en la cruz del Calvario y todavía el Señor está formando su iglesia o sus ovejas. Todavía sus ovejas no las tiene. En ese tiempo de pronto tenía a los discípulos, los apóstoles. Pero Él iba a entregar su vida por unas ovejas que todavía no habían nacido, porque son las generaciones venideras al futuro, las que poco a poco se van formando, el que muere en Dios, santo, perfecto, bueno, gloria al Señor. Entonces se va guardando allí en algún sitio hasta que llega el final y es cuando el Señor Jesús va a decir, mire mis ovejas, al fin las tengo conmigo. Después de que hayan pasado para nosotros los humanos miles de años, quizá. Pero para el Señor pues es diferente el tiempo. Pero entonces Dios dirá, mire mis ovejas, por las que yo me sacrifiqué allá en la cruz del Calvario.
aquí están mis ovejas. Estas ovejas que Él dice que Él da la vida por sus ovejas, todavía no se han formado, se están formando. Esos son los misterios de Dios. Estas son las cosas por las cuales nosotros ni siquiera nos sentamos a pensar en ello. Aquí pensábamos que ya estaba todo hecho. No, esto no está hecho. El Señor ya fue sacrificado, pero su iglesia se está formando. Sus ovejas se están formando. El redil del Señor se está formando hasta ahora. Y Él entonces dejó gente en su iglesia, dejó los apóstoles, los profetas, dejó evangelistas, maestros, pastores, los dejó para que ellos perfeccionen el rebaño, perfeccionen las ovejas. ¿Con qué? Con los dones espirituales, con hablarle a la gente que deje el pecado, que deje las debilidades. De esa forma, entonces, todos trabajando los unos por los otros, orando los unos por los otros, entonces va viniendo poco a poco la perfección, el progreso espiritual, hasta que llega el día en que ya todas las cosas se hacen una realidad. Esa es nuestra esperanza, eso es la lucha que estamos llevando nosotros en la congregación de Dios, en nuestra vida que tenemos nosotros. Ya vivimos es para Dios, vivimos por Él y para Él. Bien, y siga, hermano, no sé si el hermano siga la inquietud. No, hermana, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Que Dios Bien. la bendiga grandemente. De todas maneras, alguna inquietud, ya ustedes saben dónde está el correo de la iglesia por ahí. Allá atrás está el correo de la iglesia, ¿no? Ahí está el correo de la iglesia. Ahí me pueden escribir y decir, hermana, le cuento que encontré un verso de la Biblia de las ovejas y del buen pastor. Bueno, me escriben y me preguntan y me cuentan, entonces yo con gusto les resolveré. La última pregunta es, ¿ya? ¿La última o la penúltima? Hermana María Luisa. Sí, hermana. Buenas tardes, me alegra mucho que esté aquí con nosotros, es una bendición muy grande y la amamos mucho en el Señor. Si me permite, tengo una pregunta. En un estudio bíblico usted mencionó que Dios creó la medicina, Dios creó la ciencia y que Dios creó los medicamentos y que disfrutemos de la ciencia que Dios le dio al hombre y confiemos que Dios nos ayudará de una manera u otra, sea con un milagro o con medicamentos. Y en la escuela de medicina nos enseñan que los trastornos mentales como la ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia y otros deben ser tratados como enfermedades físicas. He escuchado en la iglesia la expresión que Dios sanará trastornos mentales y que la persona no necesitará de médicos o medicamentos, que es algo muy bonito porque para Dios no hay nada imposible. Mi pregunta entonces es que si eso aplica a la salud mental, porque también he visto que se puede interpretar de diferentes maneras, que las personas siempre confían en Dios, pero algunas deciden para los medicamentos y tratamientos. Y quería preguntar que si nos puede aclarar eso, por favor. Que si es malo o bueno que la gente vaya al tratamiento con medicamentos o cómo. Exacto, que si las personas que tienen trastornos mentales, que si deben seguir, aparte de lo importante que es confiar en Dios y buscar a Dios, Sí. que si sigan con su psiquiatra, con sus medicamentos. Pues ahí lo que sucede es un problema también de familia, ¿no? La familia, porque no todas las personas son de la iglesia y en la familia habrá uno o dos miembros que son de la iglesia, creen, confían en Dios, pero los otros no. Entonces viene como la polémica, viene, ¿no?, el conflicto. Y por causa de eso se aconseja que para evitar conflictos, problemas familiares, pues que deje que su familia lleven al enfermo o a la enferma allá al médico o al psiquiatra, ¿no? Pero, por ejemplo, si es el esposo y la esposa, entonces el esposo viene a la iglesia, la esposa no viene a la iglesia y ella está con su enfermedad mental, entonces todo el resto de familia no tiene que llevarlo al hospital, tiene que llevarlo a la clínica para que lo vea ya el psiquiatra, el psicólogo, el médico y le formulen y todo el mundo se enoja contra él. Él tiene que someterse porque si no después lo culpan que la persona está enferma por culpa de él que no acude a los medicamentos. Cuando toda la familia es de la iglesia, pues cada uno toma sus decisiones y dice, yo no llevo a mi familiar allá porque esos medicamentos lo enferman peor.
todos esos tratamientos psiquiátricos, todos esos medicamentos que dan para las personas que sufren de demencia, ¿no? Porque eso ya lo llaman, es una persona demente o esquizofrénica. Y todos esos medicamentos enferman el organismo, enferman. Porque todo eso es dopar a la persona, la dopan. Ahí no le hace, ese medicamento no es para quitar la enfermedad, porque eso son cosas de espíritu, son espíritus. Son espíritus que reposan en la parte del cerebro y por eso impide que el cerebro funcione, o el ojo, o el oído, lo que sea. Está el demonio ahí metido, entonces no deja funcionar el órgano. Entonces los médicos pues ven, dicen, no, sí, es que le falta esto, los médicos no saben, no entienden. Entonces los medicamentos que ellos dan no es para quitar la enfermedad, sino para que la persona duerma, que se la pase dormida y que no vaya a hacer locuras, no cometa locuras. Y le enferma otra parte de su organismo, mantiene a la persona durmiendo, dopada. Entonces ahí hay gente que dice que es peor la medicina es peor que la enfermedad. Dicen así. Y para evitar conflictos, pues ahí la gente a veces se ven obligados a llevar a sus familiares a estos tratamientos para evitar. Y otros, pues esas son decisiones de cada persona. Pero lo que sí tenemos claro es que son espíritus y que con la oración y pidiéndole a Dios que haga milagros, Dios puede dar la sanidad también a la persona. Aunque a veces hay personas que como que no reciben la sanidad, no sabemos por qué, porque hay maldiciones también que existen en la gente, maldiciones de muchos años por causa de familias o de amistades o brujerías, bueno, de lo que sea, que han hecho maldiciones y de gente que hizo tratos con el diablo, que hizo pactos. Entonces le entregó toda la familia al diablo, le entregó sus generaciones futuras para que el diablo las posea. Por supuesto que el diablo se hace dueño de esa gente y cuando esa gente nace, entonces ya están con la maldición y ya como eso ya fue un pacto que hicieron, entonces Dios no interviene ahí, sino que el diablo es el que coge la gente y se adueña. Porque la gente lo hizo por ignorantes, porque no amaron a Dios, porque no buscaron a Dios, porque no quisieron preocuparse por hacer cosas buenas. Entonces Dios los dejó a sola, los dejó que cada uno haga lo que quiere. Y entonces todas esas cosas son las que les suceden a los seres humanos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, Dios nos limpia, nos habla y nos quita muchas brujerías, muchos hechizos y maldiciones. Aunque a veces quedan algunas cosas allí, pero uno sigue orando y clamándole a Dios y luchando por eso. Y yo sé que Dios tarde o temprano Él escucha el clamor y limpia. Porque si somos fieles, pues Él nos limpiará totalmente. Pero eso es una problemática común en el medio de la humanidad. De los seres sobrenaturales que poseen a la gente y la enferman, la atormentan. Y entonces eso no tiene cura, eso no tiene medicamento. En cambio la gente pues con la medicina ya, como dice la hermana que estudia ya la medicina y les enseñan que pues eso es físico, pues ahí la gente pues vive atormentada con los medicamentos. Nada podemos hacer. Si la gente conoce a Dios, oremos y confiemos en Dios. Pero si ellos no creen y no confían, pues no podemos hacer nada. Entonces pues dejamos, como dicen, que el mundo siga. Y nosotros que conocemos al Señor, seguimos en el Señor. Amén. Pero sí, esa es la vida, esa es la situación. Muy doloroso, pero le oramos al Señor para que tenga misericordia de mucha gente. Que el Señor traiga mucha gente al conocimiento de su verdad para que sean felices. Amén. Bueno, dijimos que la última ahora sí, ¿no? La última. Buenas tardes, hermana, Dios la bendiga. Mi corazón está muy contento en la tarde de hoy. Dios la bendiga grandemente y le dé largura de años para que usted nos siga impartiendo esa doctrina que el Señor le da y nos enseña por medio de sus labios. Tengo una pregunta, hermana, si me lo permite. En Romanos 4, 12. Romanos 4:12.
Y si me lo permite, hermana, sí. voy a leer desde el verso 9. Sí. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mi pregunta surge, hermana, a causa de una experiencia que tuve el día que nos anunciaron de su visita. Yo le estaba orando al Señor y le decía que me guiara, porque de momento, pues aparte de que estaba muy emocionada, de momento no sabía qué pregunta le iba a hacer. Y al otro día, en la madrugada, era en el pensamiento pisadas del Maestro, repetidamente. Duré varias horas con ese mensaje en mi mente y pues me di a la tarea de escudriñar en la Biblia. Pues, sin embargo, no encontré algo que dijera exactamente esa frase, pero encontré este versículo donde dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermana, si por favor en su bondad nos explica y nos puede profundizar acerca de qué es seguir estas pisadas de la fe que habla en el versículo 12. Gracias, hermana. El 12. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino la circuncisión, pues los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Las pisadas de la fe es que Abraham creyó a Dios, le creyó. Cuando Dios le dio órdenes a Abraham, él creyó y él obedeció. Esas son las pisadas de la fe. Y esas pisadas de la fe de creer las tuvo Abraham antes de él ser circuncidado. Entonces lo que el Pablo estaba aquí destacando es que esa bendición que Dios le dio a Abraham no se la dio siendo circuncidado Abraham, perteneciendo al pueblo de Israel. Abraham no pertenecía al pueblo de Israel cuando Dios le dio la bendición. Le hizo esas promesas. Abraham le creyó y Dios lo bendijo y lo justificó. Está diciendo Pablo que así como le pasó a Abraham, que Dios le dio bendición sin ser él perteneciente al pueblo de Israel, que nosotros en el Evangelio del Señor Jesucristo, pues también Dios nos bendice por la fe, por nuestra fe que hemos creído en el Señor como el Salvador del mundo, y que no necesitamos circuncidarnos para recibir esa bendición. Es lo que Pablo estaba ahí aclarando, porque él tenía ahí a los seguidores de la ley de Moisés, a los judíos, que estaban en contra de Pablo diciendo que él estaba enseñando una doctrina equivocada, porque toda la gente tenía que seguir la ley de Moisés y circuncidarse. Y Pablo le decía no, porque Abraham recibió promesa de Dios, bendición de Dios, y no era circuncidado. Así que todos nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, creemos en el Señor y sin necesidad de circuncidarnos, ganaremos la vida eterna. Es lo que Pablo está diciendo allí. Bueno, vamos, sí, hermano. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Mi pregunta es sobre la fe. En Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Aquí viene mi pregunta. Me corrige, hermana, por favor. Dice, sea hallada, ahí se está refiriendo a la fe, en alabanza, gloria y honra. Cuando usted enseña, mi hermana, todo es muy fácil. Usted desmenuza cada palabra
y por eso es que la iglesia crece. Muchas gracias, hermana. Un saludo de la iglesia de Houston, y hay 2 grupitos pequeños en El Paso, Texas, y en Hallinger, donde nosotros vamos a apoyarlos con la predicación, y allá la aman también, hermana. Bueno, gloria al Señor. Y el verso que el hermano leyó dice Pedro que la fe que nosotros tenemos, nuestra fe es creer en Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios y como el Salvador, ¿no? Amén. Esa es nuestra fe, esa es la fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe? Creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo y que por Él vamos a ganar, ¿qué? La vida eterna. Esa es nuestra fe, gloria al Señor. Y dice que Dios nos prueba como prueba el oro, aunque dice el apóstol que el oro es perecedero. Sin embargo, dice que seremos probados como el oro y que pasaremos la prueba. Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios. Amén. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Y me alegra y le doy gracias a Dios porque me permitió haber venido después de 5 años de insistencia. Y gracias al Señor por estar aquí. Espero que mi Señor hoy, que ya sé que Él repartió bendiciones a muchos, el Señor los bendiga y la iglesia crezca mucho aquí en Puerto Rico y que muchas personas de los que dicen que leen la Biblia, que el Señor los traiga a este lugar para que les dé los dones espirituales, para que sea completa esa felicidad y ese trabajo que ellos han hecho de ponerse a leer la Biblia en su vida, que sé que son muchos. Entonces Dios les dará la bendición, los traerá para que estén aquí con ustedes y disfruten de estas bendiciones que nosotros tenemos por parte de nuestro Dios y que el Señor les dé a ustedes las bendiciones espirituales, que cada uno de ustedes disfrute la presencia de Dios en sus corazones. Amén. Vamos a estar orando al Señor y dándole las gracias a nuestro Dios, pidiéndole al Señor, dándole gracias y pidiéndole sobre las necesidades, las peticiones o los anhelos del corazón, lo que sea, cada uno de ustedes va a estar orando y pidiendo al Señor y dándole gracias a Él. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, el Dios de Daniel, que lo guardó y lo salvó allí de las manos de aquellos reyes idólatras, paganos. Pero que tú, mi Señor, tuviste misericordia de todos aquellos personajes que la Biblia nos cuenta. Y nosotros estamos aquí creciendo en fe, creyendo y creciendo en nuestra vida espiritual. Estamos aquí luchando para alcanzar las bendiciones espirituales, para alcanzar el triunfo. Estamos luchando para ganar la vida eterna. Entre tanto, estamos luchando en esta vida para ganar las mercedes de mi Dios y para que Él nos respalde, para que Él nos ayude, escuche nuestras oraciones, nos bendiga cada día, quite nuestras tristezas, nuestras amarguras y todo conflicto y toda aflicción y todo ataque del enemigo. Estamos aquí, Señor, en la lucha delante de ti todos los días, esperando tu mano poderosa, esperando que tú nos bendigas, que tú nos oigas y que tiendas tu mano poderosa y nos conduzcas con tu mano y sigamos adelante. Aprendamos la doctrina. Que nosotros, Señor, seamos grandes sabios, tus hijos, sabios de la palabra del Señor. Que seamos doctos en la doctrina verdadera que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas.
Extiende tu mano poderosa sobre cada uno y sobre cada persona. Y bendícela. Dale sanidad en su cuerpo, sanidad en su espíritu, en su alma, en su ser. Dale, Señor, las bendiciones espirituales. Dale lo que ellos necesitan. Porque muchos necesitan lo espiritual, muchos tienen aflicciones y tristezas, y en muchos hay conflictos. Pero tú bendice a cada uno y liberta, y limpia, y consuela. Visítales en sueños. Dales visiones también. Manifiéstate, Señor, con los dones espirituales en perfección. Suple todas sus necesidades materiales, físicas. Suple las necesidades del dinero, Señor. Y da a cada uno, Señor, conforme sea tu voluntad. Bendice a cada uno, mi Señor. Y quita, Señor, la envidia del enemigo contra ellos. Y bendice, Señor, este país. Bendice esta isla. Dale bendiciones espirituales. Dale bendiciones y regocijo en sus corazones. Prospérales y permite que mucha gente conozca tu camino. Que muchos vengan y se congreguen para alabar tu nombre y para recibir tus bendiciones. Bendice, Señor, a los hermanos y a todas las hermanas aquí en este lugar. A todos los que se congregan, dales lluvias de bendiciones. Y que ellos sigan adelante y que confíen en ti. Y que tú pronto, Señor, dé los dones espirituales en perfección y de crecimiento en este lugar. También te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y bendigas también a todas las personas que nos ven en este video, a todos aquellos que nos ven en este estudio bíblico, que tú extiendas tu mano y escuches sus oraciones, mira sus lamentos, las enfermedades. Mira aquellas enfermedades incurables, Señor. Hay muchas enfermedades que la gente está sufriendo y que no hay medicina para ellos y sufren los dolores de la enfermedad. Extiende tu mano, Señor, porque hay mucha gente que te clama, te pide por las sanidades de las diferentes enfermedades, enfermedades físicas y psíquicas. Señor, extiende tu mano y sé misericordioso. Haz milagros y señales en todos aquellos que te claman, que te buscan y que te piden, Señor. Tú conoces a cada uno, conoces el sufrimiento, el dolor. Ten misericordia, Señor. Así como dice el Salmo. El Salmo, hay una promesa tuya, Señor, que dice, clama a mí y te responderé. Y cuando te responda tú me honrarás. Así dice tu promesa. Y así queremos clamarte, Señor. Respóndenos, Señor, para honrarte, para alabarte y para glorificarte, mi Señor, para darte las gracias. Quita, Señor mío, todas aquellas ataduras, cadenas, ligaduras, todas aquellas brujerías, hechicerías y maldiciones, que muchos son atados por estas brujerías, por estos hechizos. Señor, reprende y quita todas estas ataduras diabólicas de muchas personas, de todos aquellos, Señor, a los cuales el diablo ha querido venir a sujetar, a someter, a esclavizar. Rompe estas cadenas, Señor. Liberta, Señor, a los cautivos y limpia. Limpia los corazones de cada uno. Limpia la mentalidad de cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, mi Señor. Gracias, Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Las alabanzas para el Rey. Las alabanzas para el Señor de la gloria. Para el Señor de los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y
ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gloria a nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias. Que Dios les bendiga. Y hasta pronto. Y el Señor, yo sé que el Señor ha extendido muchas bendiciones para todos ustedes. Abran su corazón, hermanos, dispongan su corazón, porque realmente hay mucha dureza de corazón en muchos. Y hay muchos que tienen su corazón muy cerrado. Son apáticos. Ustedes busquen allá en el diccionario qué significa la palabra apático. Pero el Señor dice que hay muchos que son apáticos y que por eso el Señor no se ha manifestado en la vida de cada uno, y que cada uno de ustedes pide a Dios y le pide al Señor que les dé y que se manifieste, pero no reciben por tener el corazón así cerrado, algunos. Por lo tanto, que el Señor quiere que haya más efusividad, que haya más entusiasmo, más alegría en cada uno de ustedes para buscar el camino de Dios, para agradarle, para invocarlo y para que estén orando y que ustedes se presenten en la presencia de Dios, que ustedes estén con esa disposición de corazón, y así de esa manera el Señor se estará manifestando en cada uno de ustedes. Amén. Pero que cada uno tiene que esforzarse, que se esfuerce cada uno, porque también hay mucha pereza y mucho desánimo, y que el mundo y las atracciones físicas materiales de la vida quieren como arrastrarlos en estas cosas, y que entonces se quedan allí en un estancamiento. Entonces el Señor quiere bendecir, quiere dar dones, porque dice que hay muchos que le piden los dones, piden al Señor, y el Señor no da porque no permiten. El corazón lo tienen que tener más dispuesto para el Señor, y que se esfuercen, y verán cómo Dios les va a estar contestando a cada uno su petición y su necesidad. Que algunos tienen necesidad apremiante de dinero, y el Señor les va a estar otorgando el dinero, les va a estar dando el dinero. Pero el Señor dice que no es las cosas materiales de la vida lo primordial, lo importante, sino lo espiritual. Que busquen los dones en perfección, porque el Señor va a estar manifestándose en ustedes y les va a estar dando experiencias espirituales. Les va a estar dando a ustedes algunos dones, a otros les va a dar sueños, profecías, y se va a manifestar el Señor y les va a dar dones en perfección a muchos. Que la iglesia va a estar creciendo. La iglesia va a estar creciendo. Este salón muy pronto va a quedar muy pequeño. Muy pronto va a ser pequeño este salón, donde hay que abrir otro lugar pronto, en otro lugar, porque va a venir mucha gente. Señor va a traer mucha gente. Gracias al Señor. Mi Dios me los bendiga. Reciban bendición del cielo. Reciban bendición. Gracias. Hasta pronto. Dios les bendiga.